Psicoflix, episodio 184. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 10 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 184, en el que vamos a hablar del análisis funcional y la intervención en un caso de rumia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo una semana más. Yo soy Ye y siempre pues con muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Me alegro de que siga siendo Ye. Cualquier día de esto ya verás. Bueno, estoy contento y constipado, como ya se me nota en la voz, pero contento por todo lo que se viene, que tenemos doble anuncio. Tenemos un evento el 26 de noviembre en Sevilla, cae en sábado por la mañana. No sabemos si eso se alargará, si no se alargará. Lo que sí sabemos es que hay plazas limitadas, no nos queremos flipar y que contaremos con gente muy apañada que van a divulgar sobre psicología, ¿no? La temática tiene que ver con adicciones, o sea que, pero bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, seguro que compartimos mucho conocimiento. Y también otro anuncio que ya hemos soltado por redes es que se viene Carmen Luciano al congreso online que tenemos el 2, 3 y 4 de junio, ¿vale? Junto a Mavi Sai, Ribe, Frosan. Es que esto es una locura, ¿eh? Una locura, de verdad. Y una absoluta locura. Sí. Estamos muy contentos. Y bueno, también estamos muy contentos con la invitada que no solo se viene a Sevilla también, sino que está aquí hoy con nosotros. ¿Quién tenemos por aquí? Mira, estamos muy contentos de contar hoy con Isabel Marchal. Ella es psicóloga, doble máster en Psicología General Sanitaria y máster en Evaluación y Tratamiento en Adicciones, máster de Actualización e Intervención Psicológica y Salud Mental y máster en Terapias Contextuales. Bienvenida, Isa. Hola, ¿qué tal, Ye? Hola, Darío. En primer lugar, nada, muchísimas gracias por invitarme y poder estar aquí con vosotros. Bueno, te damos las gracias a ti por sacar hueco, que ya sabemos que las agendas están muy apretadas. Y también las gracias, ¿no? Porque te vienes como ponente al evento de Sevilla. Sí, ¿no? Sí, y también súper encantada de poder ir allí, la verdad. Tengo muchas ganas. Qué guay. Bueno, ya hace siempre buenas presentaciones, pero últimamente preguntamos mucho por el día a día, ¿no? Y cómo llenas tu agenda. ¿Te refieres un poquito a qué es lo que hago entre semanas? Exacto. Bueno, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es ver consultantes. Colaboro en algunos centros y también trabajo yo de manera autónoma. Tanto, doy terapias online y también terapias presenciales. Entonces, mi vida en semana se dedica un poco a eso, a ver consultantes, tanto niños como adolescentes y adultos. Aunque, ahora mismo también estoy un poquito interesándome en el mundo de la investigación y demás y, haciendo algunos pinillos, por así decirlo. Qué bien. Bueno, entre todo eso, esas cosas que haces, nos han sacado un huequito hoy, así que gracias. Porque además hoy vamos a abordar un tema que es chulísimo. Lo abordamos en parte con Juan Martín Florit, que estuvimos hablando acerca de la rumia y la ansiedad generalizada. Y respecto a esto siempre pues nos vienen un poco de lío, ¿no? Sobre qué es cada cosa, qué es una rumia, qué es una preocupación. ¿Cómo vemos esto y cómo lo podríamos operacionalizar? Vale, pues mira, fíjate que es una pregunta, ¿no? O que has abierto bastante interesante, ¿no? Y sí me parece interesante antes de entrar un poco en el caso, ¿no? El diferenciar un poco esto, ¿no? El que es una preocupación, ¿no? Cómo lo diferenciamos de la rumia, ¿no? Y también cómo lo diferenciamos, de hecho, conocemos, ¿no? Como pensamientos irracionales, ¿no? O distorsionados, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer una distinción y después lo veremos más claramente en el caso, ¿no? En primer lugar, ¿no? Con relación a la preocupación, ¿no? Podemos definirla como verbalizaciones encubiertas que normalmente actúan como respuestas operantes, ¿no? Y nos sirven para buscar soluciones. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar preocupada por acabar el trabajo a tiempo, pero esto no tiene por qué resultar problemático ni paralizarme en este sentido. Cuando digo que normalmente respuesta es una conducta operante, es decir, una conducta que se mantiene porque conseguimos cosas de ella, siempre voy a decir normalmente,
porque al final siempre estamos actuando, siempre estamos comportándonos, es decir, no podemos dejar de comportarnos hasta que nos muramos. Entonces, claro, en función de la foto en la que nos fijemos de la cadena, es decir, en función de donde yo ponga el foco, a lo mejor esa preocupación puede actuar como esa conducta operante, a lo mejor puede actuar como, no sé, como discriminativo o como antecedente de otra conducta. Pero bueno, así un poco para que nos entendamos, son conductas operantes, conductas que las hacemos porque conseguimos cosas de ellas. Esto es un poco la preocupación. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos el concepto de preocupación del concepto de rumia, ¿no? La rumia la podemos definir como verbalizaciones también encubiertas, que también suelen actuar como conductas operantes, aunque es cierto de que la rumia no nos suele guiar hacia comportamientos que consideramos proterapéuticos, ¿no? Es decir, hacia cosas que para nosotros sean importantes en nuestra vida, por así decirlo. Y también la rumia, ¿no? En general suele generar una respuesta de malestar. Claro, ahora bien, a pesar de que, oye, de que nos solemos, o sea, a pesar de que nos provoca malestar, ¿no? Y nos rayamos, es cierto de que, claro, si se mantiene esa conducta es porque conseguimos cosas de ellas, ¿no? ¿Y para qué nos sirve rumiar, ¿no? ¿Para qué nos sirve rayarnos, por así decirlo? Sí. Pues claro, la conducta de rumia puede tener como diferentes funciones, ¿no? En función del caso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el rayarme, el rumiar, me puede ayudar porque mientras estoy dándole vueltas a la cabeza, pues evito hacer una tarea que para mí es costosa, ¿no? O desagradable. También a lo mejor puedo estar rumiando, puedo estar dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Y me puedo a lo mejor poner en todos los escenarios posibles que puedan pasar. Eso puede hacer que me genere una sensación de control, ¿no? O incluso una sensación de disminuir la incertidumbre, ¿no? Es como, oye, venga, me voy a poner en todos los escenarios posibles y así me anticipo a lo que pueda pasar, ¿no? Y que no me coja por sorpresa, por así decirlo. Bueno, también a lo mejor me puedo estar rayando, rumiando, porque intento buscar solución a un problema, aunque al final realmente no me ayuda a buscar esa solución. O incluso también a lo mejor podemos rumiar, podemos rayarnos, ¿no? Porque a lo mejor así, pues gente de mi entorno siente de que a lo mejor estoy arrepentido por algo, ¿no? Y a lo mejor puedo conseguir comprensión, ¿no? O que me perdonen, ¿no? O atención por parte del entorno. Al final, ¿no? Una conducta que topográficamente, ¿no? Puede tener diferentes funciones. Claro. Isabel, Sí. esto es muy interesante y además quiero pararme un poco aquí porque además ayuda a validar mucho a la gente, ¿no? Cuando se les explica la función que tiene la rumia, se quita toda esta etiqueta de te rayas porque quieres, ¿no? Y creo que Claro. esto nos ayuda mucho a aterrizar un abordaje terapéutico. Sí, totalmente. Y incluso creo que es algo de que, al menos en mi experiencia, los consultantes no son conscientes, ¿no? De, oye, ¿por qué me rayo, no? O qué consigo con eso. Porque realmente es una conducta que nos provoca malestar, ¿no? Y bueno, un poco al hilo de lo que estaba comentando, al final, ¿cuál es la diferencia entre preocuparme o rumiar, no? Yo creo que la diferencia está tanto en la morfología, ¿no? En la forma, sino en la función. La rumia al final un poco me aleja de las cosas que para mí son importantes en este sentido, a la vez que, bueno, rumiar no suele provocar, como digo, malestar. Es importante, ¿no? Ahora la diferenciación que voy a hacer, ¿no? De rumia y lo que se conoce como pensamientos irracionales. Y es interesante porque ahora veremos que la intervención no va a ser igual. Aquí abro un paréntesis de que soy consciente de que en la literatura existe conflicto entre llamar a los pensamientos irracionales y racionales. Pero bueno, esto es un debate que no es el objetivo de este podcast. Soy Bueno, consciente, es pero útil. para que no. Es útil. Isabel es útil, nos sirve. Vamos. Claro. Es cuestión de pragmatismo. Exacto. Vamos a llamar los pensamientos irracionales, ¿no? Estos pensamientos irracionales podemos definirlos como también verbalizaciones encubiertas, ¿no? Que generan, ¿no? Malestar, ¿no? Respuestas condicionadas, ¿no? De carácter aversivo, que de similar manera rumia no guían la conducta hacia aquello que para mí es importante, ¿no? Hacia comportamientos proterapéuticos y que están basados en uso parcial o sesgado de la evidencia posible. Que es interesante también aquí, ¿no? Y cómo lo diferenciamos de la rumia, ¿no? Los pensamientos irracionales sí, o sea, pueden actuar como respuesta operante, como una conducta que se mantiene por las consecuencias, aunque también puede tener diversas funciones, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los pensamientos irracionales pueden actuar como estímulos condicionados, ¿no? O sea, imaginaros de que un chico o una chica está en su casa y piensa, ostras, pues mi novia me la puede estar pegando con otra.
y al final ese pensamiento no me genera como una respuesta de malestar. Ujú. Vale, también a lo mejor estos pensamientos racionales pueden actuar, bueno, como discriminativo, ¿no? Otras conductas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo pensar, ostras, mi novio me la está pegando con alguien, y a lo mejor tras ese pensamiento que me provoca malestar, pues lo que hago es mandarle un WhatsApp, ¿no? Para ver dónde está y con quién está. Entonces, al final actúa un poco como discriminativo de esta conducta de mandarle un WhatsApp, ¿no? A mi pareja. También los pensamientos racionales a lo mejor pueden actuar como reglas verbales, ¿no? O sea, imaginaros de que yo pienso de que en una relación de pareja siempre queda el 50-50, ¿no? Ujú. Realmente es un pensamiento, ¿no? que podemos considerar, ¿no? Que no es del todo objetivo, ¿no? En base a nuestra experiencia, nuestra cultura. Incluso los pensamientos irracionales pueden actuar como operaciones de establecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros de que a lo mejor, no sé, por ejemplo, tiendo a comprobar mucho la puerta, ¿no? Y yo pienso, es que necesito comprobar la puerta. Entonces, esta verbalización de necesito comprobar la puerta, que no es una verbalización del todo objetiva, puede hacer que se aumente la probabilidad de emitir esa conducta, de hacerla más reforzante, ¿no? En este sentido. Hacer más reforzante el escapar o evitar la ansiedad que me provocaría no hacerla. Entonces, bueno, claro, al final los pensamientos irracionales no pueden tener como diferentes funciones en función bueno, de la análisis funcional que estemos haciendo, de la cadena. Pero es cierto que a lo mejor no se caracteriza tanto como la rumia, que también, pero es más característico de la rumia el actuar como una conducta operante. La rumia me refiero. Ujú. También otra cosa que no sirve para diferenciarla puede ser de que la rumia puede o no tener un contenido irracional o sesgado, ¿no? Y bueno, también el hecho de que la rumia también se caracteriza un poco por esto de nos quedamos ahí enganchados, ¿no? Como esto que se conoce como una respuesta Ujú. cíclica. Estoy ahí rayándome, ¿no? Y a lo mejor los pensamientos irracionales no suelen ser tan cíclicos, no suelo quedarme tan enganchada para que nos entendamos, ¿no? Ujú. Eso porque es interesante, porque la intervención no va a ser la misma. Es decir, dependerá del caso. Y ahora, en el caso que voy a presentar se va a ver todo esto mucho más claro, ¿no? Que ahora mismo puede parecer un poco denso. Pero muchas veces en la rumia, el intentar reestructurar esa idea, el intentar moldearla, va a ser iatrogénico, no va a ser beneficioso para esa persona. Porque si yo, por ejemplo, estoy dándole vueltas a la cabeza y estoy intentando, por ejemplo, no sé, ponerme en todos los escenarios posibles, él intentar reestructurar lo que va a hacer es incluso reforzar, ¿no? Esa conducta de rumia. Y claro, Sí. los pensamientos irracionales, no siempre, como siempre, no se puede dar una receta mágica para todo, pero con más frecuencia si aplicaremos un moldeamiento verbal, que también dependerá del caso, etc. Pero es importante hacer esta distinción. Y ahora, como digo, lo veremos todo más claro, pero porque la intervención no va a ser la misma Ujú. en este Claro. sentido. Qué bueno. Claro, No sé si ha quedado claro, porque he dicho como mucha información. No, no, está No sé si perfecto. hay dudas. no, es genial, ¿no? Porque creo que has mencionado muchas claves que iremos desgranando ahora con el caso y me gustaría que también pudiéramos hacer una pequeña introducción del caso para poder ir sacando cada una de estas cuestiones que ha ido comentando y ver esas topografías y esas funciones también. Vale, estupendo. Pues mira, yo al caso le he llamado, ¿no? Un análisis funcional de un caso de rumia y apatía, ¿no? Y ahora veremos un poquito el porqué. Si os parece, voy a empezar a dar algunos datos, ¿no? De un poco del Ujú. caso y ya nos vamos metiendo después más en faena. Estupendo, estupendo. Vale, los datos son un poco aproximados, ¿no? Para que esa persona no se pueda identificar, ¿no? Vale, la consultante era una mujer de 32 años de edad, era abogada, en la actualidad convivía sola, tenía una pareja, ¿no? En la actualidad de un año, llevaban como un año conociéndose, tenía una relación con él, también estaba divorciada, ¿no? Y tenía la custodia compartida de un hijo de 8 años, ¿no? Tenía buena relación con su exmarido, ¿no? La consultante. Bueno, un poco era abogada, entre semana ya trabajaba, por las mañanas algunas tardes, cuando le tocaba, no según el régimen, cuidaba del hijo, ¿no? Y también, bueno, hacía planes con su pareja y con amigas que tenía, ¿no? Contaba con una buena red, ¿no? De apoyo social. ¿Por qué viene, no? ¿Por qué viene la consultante a mí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ella misma decía, oye, es que mi cabeza es como una lavadora, quiero pararla, no tengo ya ganas de nada.
no quiero vivir así toda mi vida. Ahora iré un poquito con más detalle a lo que le ocurría, ¿no? Aún así ella indicaba, ¿no? De que llevaba 2 años así. Y claro, yo le pregunto, oye, ¿qué es lo que ha hecho, ¿no? Que vengas ahora, ¿no? A consulta, ¿no? ¿Cuál es el detonante? Y ella me dice, oye, es que llevo ya como algunos meses con pensamientos suicidas, ¿no? De, oye, es que para vivir así, incluso prefiero ya no levantarme, o sea, dormir, ¿no? Y no despertarme, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el detonante. ¿Qué es lo que le ocurría un poquito así a nivel general a la consultante? Que ahora lo veremos si os parece mejor en las cadenas. Lo que le ocurría a la consultante es que tenía mucho miedo, ¿no? Y rumiaba mucho sobre el hecho de quedarse embarazada. Esto le ocurría en diferentes momentos del día y también cuando iba a tener relaciones sexuales con su pareja. Claro, ¿qué ocurre? Como también rumiaba mucho, ¿no? Se rayaba mucho mientras tenía relaciones sexuales, ya había llegado un momento en el que ya no tenía ni ganas de tener relaciones sexuales, aunque las seguía teniendo. Y ahora veremos el porqué. Pero ya ni tenía ganas, ¿no? Y el contexto sexual se había condicionado con algo muy ansiógeno y muy aversivo. Mm. ¿Qué ocurría también, no? Aparte de eso, ¿no? Y por eso he decidido escoger este caso, la consultante también se rayaba, ¿no? O rumiaba mucho con una situación con su hijo, ¿no? Que era cuando tenían que hacer matemáticas, ¿no? Ahí en una situación que le costaba mucho manejar. Ahora veremos con detalle, pero bueno, cada vez que el hijo cometía un fallo, pues entraba en una gran discusión, el hijo empezaba a decir, oye, es que soy tonto, incluso empezaba a hacerse daño a sí mismo en el cuerpo. Y bueno, ahí ya pues la consultante empezaba otra vez a darle vueltas a la cabeza de, oye, ¿será que no soy una buena madre? A mis amigas no le pasa, a mis amigas no le pasa esto con su hijo, ¿no? ¿Será que no sirvo para esto? Ahora veremos en el caso cómo parecen ser, o sea, vale, está rumiando, ¿no? Parece ser que son 2 conductas que son similares, ¿no? Topográficamente a nivel de forma, pero ahora veremos cómo tienen una función diferente y la intervención va a ser diferente en este caso. Entonces también por eso un poquito elegí este caso, ¿no? El ver también qué función puede estar cumpliendo una conducta que aparentemente parece ser similar, ¿no? Ujú. No sé si de hecho ahí tenéis alguna duda, Ye o Darío. No, en principio no. Yo creo que junto a el abordaje teórico del principio, más lo que vayamos poniendo ahora en práctica, a la gente le va a quedar claro toda esta diferencia, ¿no? Entre topografía y función. Vale, genial. Pues si os parece, me voy a adentrar en las disposicionales, ¿vale? Ujú. Y ya, bueno, ahora nos metemos un poco más en tema de origen, mantenimiento e intervención. Vale. Voy a presentar un poco las principales variables disposicionales que representan el caso, por así decirlo, ¿no? El hecho de que la consultante era abogada, ya que ella indicaba de que estaba muy estresada porque tenía un contrato muy precario, ¿no? Y que no había como muy buen feeling entre los compañeros, ¿no? Aunque ya estaba echando currículum, ¿no? Porque decía, oye, me quiero ir de aquí, ¿no? Y voy a echar currículum. También la consultante indicaba, ¿no? De que la madre siempre había sido muy preocupona, ¿no? Y bueno, que ella también de chica recuerda que siempre se había preocupado mucho, incluso somatizaba, ¿no? De chica. Tenía como Ujú. dolores de barriga, vómito. Entonces, bueno, aquí se puede hipotetizar un posible aprendizaje por observación, ¿no? De estos comportamientos de su madre, de preocuparse. Ujú. También, bueno, la consultante me decía que yo era su tercera psicóloga y la primera sesión venía bastante nerviosa, ¿no? Ya que indicaba que, bueno, las otras experiencias anteriores no le habían ayudado y, bueno, esto afectaba un poquito a las expectativas que tenía sobre la terapia, ¿no? Si iba a ser posible modificar su conducta o no. Tengo una duda sobre esto, ¿no? Porque has dicho que llevaba un año sintiéndose mal. Durante todo ese año había estado, ¿no? Porque has dicho que los pensamientos, las ideaciones suicidas, lo que disparó el acudir a consulta, ¿no? ¿En qué momento estuvo ella en terapia? Vale. Ella había ido a terapia, o sea, no solo por esta demanda, o sea, ella había ido a Vale, terapia había un ido por poco otra en cosa. infancia, Ujú. adolescencia, ¿vale? También un poco por Vale, tema vale. de ansiedad, preocupaciones y demás, no tanto por esta preocupación de quedarse embarazada. Y también había, con la otra psicóloga, decía que había tocado un poquito este tema, pero se había quedado un poco ahí en el aire, por así decirlo. Ujú. Vale, o sea que la rumia había sido un comportamiento que en otros momentos también se había manifestado, ¿no? Sí, claro, entiendo que sí. A la vez, pues, no habría tenido tantas repercusiones, ¿no?
Pues, y a lo mejor eso no había hecho de, oye, voy a pedir ayuda. Y también creo que aquí también está mucho la idea, ¿no? En la sociedad del yo soy así. Bueno, yo Mm, soy así, soy preocupona y ya, ¿no? Entonces, claro. como, bueno, a lo mejor es que soy así, esto no se puede cambiar y tengo que aceptar convivir con ello. Ujú. Claro, Vale. has hablado de disposicionales que obstaculizan el proceso, pero me gustaría saber si hay algunas allí que hubieras visto que pudieran facilitarlo, ¿no? El trabajo con ellas. Ujú. Sí, claro. También tenía aquí puestas algunas, como el hecho de que, bueno, tenía una buena red de apoyo social, amiga de la infancia, la carrera, ¿no? Una Ujú, relación con los padres. Estaba, tenía una buena activación conductual. Esto también es importante porque también, claro, si tienes poca estimulación agradable, eso también puede hacer más reforzante el rumiar, ¿no? Entonces también, claro, esto es una disposicional que puede jugar a nuestro favor, ¿no? El hecho de que, bueno, ella estaba bastante activada, ¿no? Y hacía planes. Eh, es un poco así como ujú. variables así más protectoras, por así decirlo. Sí, fue un factor de Mm, protección. Ok. Ujú, claro, y también el hecho a lo mejor de que estuviera cambiando de trabajo, ¿no? Eso también, ostras, podía ser positivo. Al final no estoy en un contexto cómoda y voy a intentar modificarlo, ¿no? ujú, También quiero destacar algunas disposicionales que van a ser importantes de cara a poder entender el caso, ¿no? Y bueno, es el hecho de que la crianza de su hijo, ¿no? Los primeros años fue costosa, porque coincide con el fallecimiento de su abuela, ¿no? Y una enfermedad de su abuela de cáncer y fueron ujú, años duros para ella. Además de que también dice que, bueno, a nivel económico no estaba bastante bien, ¿no? Y ya recuerda los primeros años de cuidar de su hijo como que fueron bastante duros, ¿no? Y bueno, también en relación a la parte sexual que ahora nos adentraremos, ¿no? ujú. También la consultante, ¿no? Tenía mucho la idea, porque claro, es lo que digo, ya no disfrutaba con las relaciones sexuales, pero sí seguía teniéndolas, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos en ello. Claro, ¿por qué Ujú, seguía teniéndolas? Porque tenía la idea de, oye, es que esto se irá con el tiempo, ¿no? Entonces, claro, mucho la idea de que el paso del tiempo va a cambiar las cosas y realmente el tiempo no cambia las cosas, lo que cambia las cosas es que se generen nuevos aprendizajes, ¿no? Que ocurran cosas, que se produzcan cambios en ese tiempo. Entonces, claro, ya sigue teniendo relaciones y al final lo que hace es condicionar más, ¿no? El contexto sexual. Y bueno, también algunas variables a destacar disposicionales es, bueno, los padres eran cristianos, ¿no? Y bueno, tenían cierta idea sobre el sexo, de, oye, ujú. acostarse con su pareja sí, pero cuando ya estés casada, o también el aborto, ¿no? O sea, la idea de sus padres, el abortar no se concebía, por así decirlo. Mm, La propia consultante tampoco, ¿no? Tampoco era una idea que la trajese en ese sentido. Y bueno, ya también un poco para destacar el hecho de que la consultante actualmente sí usaba preservativo, aunque mm, anteriormente se usaba lo que se conoce como la marcha atrás, ¿no? sí. Te iba a preguntar justo sobre la educación sexual, ¿no? Y cómo era en ella y en su pareja. Claro, la tenía también aquí puesta, ¿no? Ella indica de que desde chica nunca le habían explicado nada y un poco Mm, lo que ya sabía del sexo era lo que había visto un poco en series y lo que hablaba con sus amigos. No, ella decía, oye, poca educación sexual, incluso ya me lo soltó. Ujú. mm, Y su pareja, pues también un poco ideas no ajustadas, ¿no? De ahí también el que siguiera manteniendo relaciones sexuales, ¿no? A pesar de no disfrutar. Ujú. mm, vale. Esa Pues sería ahora me un poco, interesa. sí. Muy bien. No, no, lo ha explicado perfecto. Muy Ujú. guay. Yo creo que a la gente le ha quedado claro. Y me interesa saber cómo operativizamos los objetivos. Vale. Pues mira, los objetivos, ¿no? Acordados con la consultante fue un poco el trabajar esta respuesta rumia, ¿vale? Ujú, Básicamente oye, no quiero estar todo el día rumiando y dejando de hacer las cosas que para mí son importantes, ¿no? Que ahí está lo relevante. También, bueno, esta apatía bajo ánimo, que iremos viendo que ujú, está muy relacionada con estar todo el día dándole vueltas a la cabeza. Y también, bueno, a ella le gustaría también, uno de los objetivos era disfrutar de las relaciones sexuales. El tener ganas como antes y disfrutar, ¿no? Como ella disfrutaba antes de las relaciones. Eso serían un poco como los tres objetivos, por así decirlo. Ya teniendo esos objetivos, imagino que ya establecéis esa hipótesis de origen, ¿no? Vas explorando esas varias Claro, disposicionales y vas viendo qué es lo que ha hecho bueno, que le elicite todo esto, ¿no? claro, exactamente. Si queréis, nos podemos un poco meter así por encima en cuál es la hipótesis de origen, ¿no? Vale. Y ir viendo un poco que estaba manteniendo, ¿no? esa respuesta errónea, ¿no? Ujú.
Como digo, Nacho comienza hace aproximadamente 2 años, según ella me dice, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que su amiga, ¿no?, le manda un vídeo de embarazo no deseado, ¿no? Ella dice que era un vídeo bastante desagradable. Y su amiga le dice, oye, como sigas así se refería a seguir con la marcha atrás, ¿vale? Como sigas así, esto te va a pasar a ti. Entonces, claro, al final que te digan eso, ¿no? Esa verbalización, ¿no? Hizo que el vídeo, ¿no? Y ya no solo el vídeo, sino el contenido se asociase, ¿no? Que provocase una respuesta de ansiedad y de malestar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, ella sigue, ¿no?, manteniendo relaciones sexuales y bueno, a partir de ahí ella me dice, bueno, sí, a partir de ahí ya empezó a usar preservativo. Aún así, ella cuando empieza a tener relaciones sexuales piensa, oye, ¿y si me quedo embarazada? Y empieza ya ahí a darle vueltas a la cabeza. Entonces, claro, al final también se empieza a asociar las relaciones sexuales, ¿no?, con malestar. Se empieza a contracondicionar, ¿no?, en este Ujú. sentido. Y claro, ya no solo eso, sino que se produce una generalización de estímulos. Es decir, el hecho de hablar de sexo, de ver vídeos, ¿no?, o series en las que salga una escena de sexo, ya le provocaba mucha ansiedad. Entonces, al final, como que el malestar se había asociado a diferentes situaciones y estímulos, ¿no?, por así decirlo. Eso sería un poco el Mm. origen, ¿no? Vale. Bueno. Ujú, Todo esto, Isabel, ¿se lo pides que lo registre de alguna manera o va surgiendo sobre la consulta? Cuéntame. ujú. Vale, bueno, la hipótesis de origen un poquito lo que ya se acuerda, ¿vale? Ujú, Un poco en este sentido. Aunque bueno, yo siempre para evaluar uso registros, claramente, uso registros y bueno, por ejemplo, después veremos en la otra cadena que uso registros, pero cuando son casos de interacciones, que después veremos ujú, en el caso de la madre con su hijo, también uso grabaciones de audio. Porque por mi experiencia, bueno, el registro sí da información objetiva, pero muchas veces no hay correspondencia entre el decir y hacer, ¿no? O sea, yo puedo decir que hago algo, pero a lo mejor no es lo que hago. Entonces, ujú. las grabaciones de audio me ayudan muchísimo. Entonces, entre registro y grabaciones de audio, dependiendo de la situación. Bueno, estas grabaciones de audio eran en el momento, ella te lo explicaba o cómo iba. O son grabaciones de audio de las sesiones. No me ha quedado claro eso. Vale. No, me refería a que, por ejemplo, yo cuando evalúo, le mando un registro, pero después veremos en la otra cadena, cuando evalúo casos de interacciones, por ejemplo, parejas, ¿no? O ahora veremos después el caso de interacción de ella con su hijo, ahí sí mando audio de la situación problemática, entendedme. Oye, cuando ocurra esto, grábamelo en audio en vez de un registro, Ah, porque vale, para que necesito sea. Vale, para que. información. Exacto. mm, Ujú, Vale. claro. Sí, también tiene más adherencia a veces, ¿no? Que a la gente le resulta más fácil mandarte un audio. Claro, sí. Incluso ellos mismos se dan cuenta, se perciben de cosas, ¿no?, que con los registros no, ¿no? En este sentido. Vale. Vale. Entonces, bueno, es un poquito eso, ¿no? Así evaluamos. Y claro, lo que nos interesa ahora es que está manteniendo esa rumia, ¿no?, de quedarse embarazada. Como hemos Ujú, dicho ya, el ver vídeos, el hablar sobre sexo y sobre todo el principal desencadenante era el pensamiento de ¿y si estoy embarazada? Y ujú, ya eso hacía que la consultante empezase a rumiar, ¿no? Otra, si me quedo embarazada no voy a abortar, con lo que me costó tener a mi primer hijo, no tengo dinero, ahora cómo se lo cuento a mi gente. Y claro, al final, aunque el rayarse, ¿no?, el rumiar le provoque malestar, pues bueno, a corto plazo, ¿no?, consigue una sensación de control y también un poco de reducir la incertidumbre, ¿no? Es como, venga, me voy a poner en todos los escenarios posibles, ¿no? Y bueno, y así un poco me anticipo por sí, ¿no? ujú. Em, Me interesa mucho, Isabel, saber cómo llegasteis al disparador, ¿no? Porque muchas personas a veces tienen problemas a la hora de detectar cuál es el estímulo discriminativo. mm, sí, es cierto, ¿no?, que con la rumia ocurre mucho esto, ¿no? Que entras en ella y ni te das cuenta. Mm, Pues mira, en este caso, lo que hice en sesión, porque con el registro es cierto que no identificaba, hicimos un poco de exposición en imaginación, ¿no? ujú, Por ejemplo, una situación que ocurre, o sea, en la que rumiaba mucho era la ducha. Entonces, venga, bueno, vamos a ponernos, ¿no? Vamos a imaginar que estás ahí, en la ducha. Y un poco con ensayos en imaginaciones, ¿no? Y ya poco a poco con los registros empezamos a ver cómo el y si estoy embarazada era de los pensamientos que más se repetía, ¿no? Como ujú. disparador. Ujú. Aunque Muy sí, bien. costó varias sesiones identificarlo, es cierto.
Vale. Claro, en muchas ocasiones pueden ser estímulos que no están claros, ¿no? Y que hacen que desencadenen toda esa conducta de rumia. Y nos has Ajá. hablado de una de las cadenas. ¿Cuál sería la otra? Cuéntanos, porfa. Vale. Sí me gustaría decir, ¿vale? Antes de acabar con esta cadena, y en relación a lo primero que presenté, de que con esta rumia la consultante hacía muchas cosas, ¿no? Como cuando estaba peor, ¿no? Cuando la ansiedad se le disparaba muchísimo, hablaba con su entorno, a veces hacía test, ¿no? Y aquí voy a hacer alusión a lo primero de que intentaba ya reestructurarse la rumia, ¿no? Mm, Calcular probabilidades de, vale, espera, voy a hacer un recorrido visual por toda la cena, ¿qué probabilidad hay de? Y ahí hago alusión a lo primero. Aplicar moldeamiento verbal a una rumia puede no ser lo mejor, todo lo contrario, puede estar manteniendo esta conducta de rumia, ¿no? Entonces, también cuidado no solo con rumiar, sino con todas estas conductas que hacía la consultante, ¿vale? Y aquí enlazo con lo primero que yo decía, ¿vale? De aplicar moldeamiento verbal a rumia. Vale, si os parece que me habéis dicho que vaya a otra cadena, vamos, no sé si os parece, porque a mí me gustaría hacerlo más así, de mostrar un poco la intervención en este caso y irme al otro. Vale. No sé si os parece bien, ok, creo que es un poco como más sí. ordenado. Vale, pues bueno, voy a explicar un poquillo lo que hicimos así, ¿no? De manera resumida. Mm, También importante decir que esta rumia también ocurre en el contexto sexual, como decimos, un poco parecido, ¿no? Oye, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué me voy a acostar, porque me voy a acostar si después lo paso mal? Entonces, bueno, ¿qué hicimos un poco? En primer lugar, entrenar en discriminar la rumia, es decir, ser consciente de cuándo empiezas a rumiar, y esto lo hicimos con emparejamientos, ¿no? De condicionamiento clásico, es decir, cuando te venga el y si estoy embarazada, que era el pensamiento que más se repetía, pues lo vamos asociando con un sonido. Ujú. Primero para que seas consciente de, y también para disminuir el coste, ¿no? de la respuesta, el esfuerzo de estar atenta cuando empiezas a rumiar. Entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Entrenar en discriminar, ¿no? Ujú. Cuando la consultante ya discriminaba, lo que empezamos a hacer es, bueno, entrenar una respuesta que sea incompatible con esta rumia. En su caso le gustaba mucho la música, entonces, bueno, en casa te pones a tocar la guitarra, y si a lo mejor estás en otra situación que no te puedes poner a tocar la guitarra, ¿no? Pues empieza a verbalizar, ¿no? Si puede ser en voz alta lo que estás haciendo. Porque yo siempre Ujú. digo, igual que no puedes hablar dos conversaciones a la vez, no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el ir Ujú. provocando esta respuesta que sea incompatible con esa rumia. Vale, Isabel, una duda rápida sobre el sonido, que mucha gente se lo pregunta siempre. ¿Cómo lo hace? ¿Usas una app? Ujú. ¿Ella en casa lo hace también? Son cosas que sé que me va a decir, pero sé que mucha gente las cuestiona. Vale, a ver, yo es que con esto de las apps soy un poco, no sé, anticuada, no sé cómo decirlo, entonces no uso muchas apps, a no ser que los Lo que pacientes me sea. lo digan, la verdad. Yo soy un poco de la vieja escuela de, bueno, vamos a buscar un sonido en internet, ¿no? Entonces buscamos esto un sonido en un vídeo y nada, lo que hacemos es emparejar primero en sesión, ¿no? Bueno, venga, pensamiento, sonido, ¿no? Y así estamos un rato, ¿no? Pensamiento, sonido, pensamiento, sonido, pensamiento, sonido. Y claro, obviamente después lo tiene que hacer en casa, porque si no, no se va a crear ese aprendizaje. Entonces después yo se lo mando que lo haga varias veces al día durante días consecutivos. Ujú. En Vale, este tiene caso fue sonido eso. en el móvil, entiendo, ¿no? Sí, en este caso fue un Muy, sonido un poco así como estridente. vale, Venga, vamos a coger este. muy Entonces, bien. bueno, cuando ya la consultante empieza a discriminar esta rumia, eso, el entrenar respuesta incompatible. Aquí paréntesis. Mientras hacíamos esto, le prohíbo tener sexo. Porque si Mm. sigues teniendo sexo mientras rumia, se va a ir asociado, va a haber más ensayos de aprendizaje cada vez. Después va a ser, entiéndeme, más difícil contracondicionar o cambiar la Ujú. situación. Entonces, devolviéndole la F y ella y su pareja entendiéndolo, oye, ahora mismo no vamos a tener más sexo. Además, por ella genial porque no disfrutaba. Entonces, en Claro. este sentido es como, vale, pues ¿Hubo genial, pues problemas genial por no parte hace de su sexo. pareja? Pues la verdad es que no. O sea, Bien. en mi Ujú. experiencia hasta ahora no he tenido problemas en eso, en Vale. entenderlo. Aunque a veces se lo saltan, eso sí. En este caso no fue así. Pero no he tenido hasta ahora problemas en eso. Explicándolo bien, lo comprenden.
Ujú. Claro, me parece clave, ¿no? Esta cosa que comenta acerca del entrenamiento en discriminación del propio comportamiento de ella. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la sesión ella, ¿no? Ocupa gran parte del discurso o vuelve a esa agenda de control con la rumia? ¿Cómo lo trabajáis también en ese momento in situ? Ujú. Pues fíjate de que en este caso, ¿vale? En sesión no se emitía tanto esa conducta y es cierto de que a lo mejor la podíamos haber traído en sesión, entendedme. Y en algunos casos lo hago. Entonces, en este caso no te puedo decir. Sí te puedo decir lo que se puede hacer en otros casos. Que sí es verdad que podemos empezar a traer el discriminativo, empieza a rumiar y a lo mejor empezar a hacer otra conducta incompatible en sesión. Yo creo también aquí hay una cosa importante, ¿vale? De que una cosa es lo que tú verbalices, ¿no? Y otra cosa es lo que entiéndeme. Porque el pensamiento es una conducta a la que no podemos acceder si tú no me lo verbalizas. Entonces tú puedes creer que estás castigando, pero no estás castigando. Es decir, tú no me verbalizas el pensamiento, pero te puedes estar rayando. Entonces Mm, también creo que por eso también la intervención en Rumia tiene esta cosa, ¿no? También si tú empiezas a castigar en sesión, el devolver feedback, ¿no? Y decir, oye, has estado haciendo esto, pero has estado, por así decirlo, pensando en. Porque claro, es eso, una cosa es lo que tú verbalices y otra cosa realmente lo que está ocurriendo en este sentido. Pero en este caso no trabajamos en sesión porque fue bastante bien así. Ujú. ujú. Bueno, ¿qué resultados se dieron si quieres que acabemos primero con esta cadena? Vale. Bueno, ya para acabar, ¿vale? Antes de meternos en la otra, también decir de que cuando prohibimos el sexo, después nos metemos un poco en el sexo a hacer aproximaciones sucesivas, ¿no? Vale. Y aquí también lo que hicimos un poco, la respuesta incompatible de Rumia fue un entrenamiento en fantasías sexuales. Porque, bueno, al final también eso fomenta, ¿no? Que disfrutes de la relación sexual. Y bueno, poquito a poco, con aproximaciones sucesivas, fuimos también entrenando esta respuesta rumia, esta respuesta incompatible de rumia, ¿no? Con un entrenamiento en fantasía. Y bueno, la verdad es que fue una paciente que se adherió bastante bien, que hizo bastante bien las tareas y, y bueno, poquito a poco, pues, fue disminuyendo más esta conducta y, sobre todo, también en relación al contexto sexual, empezó a disfrutar de las relaciones, ¿no? Y al final el sexo llama al sexo. Entonces, también empezó a tener más ganas de tener relaciones con su pareja. Ujú. Ujú. Vale, genial, porque esto también, además, imagino que influye en la apatía que tenía. Imagino que estará súper relacionado, ¿no? Todo lo que estás comentando. Exacto, ¿no? Y sí, y buena aclaración. Claro, si yo, o sea, yo puedo estar haciendo cosas, ¿no? Pero si yo estoy todo el día rayándome, entenderme, me estoy exponiendo a mucha estimulación súper aversiva. Entonces, claro, está decaída. Claro, Ujú. normal que esté decaída. Entonces, claro, conforme fuimos trabajando todo esto, su ánimo fue cambiando en este sentido, fue mejorando, por así decirlo. Ujú. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos en sesiones para que la gente se sitúe, ¿no? Que a veces podemos estar Ujú. hablando de un año, de una semana, Cuéntame. Ujú. Vale, pues, a ver, es un caso, claro, es que depende de si la consultante viene semanalmente o no. Entonces, bueno, fue un caso en el que por diversos motivos no fue acudiendo semanalmente, aunque bueno, se implicó bastante. Y ahora Ujú. mismo no sé decir con exactitud, pero de manera aproximada os podría decir 5 meses, pero ya Ujú. digo que no es Vale. semanalmente, ¿vale? Sí, no, Ujú. lo que suele ser muy interesante es ver cuánto tiempo tardan en aprender a discriminar el disparador, ¿no? Ese pensamiento gatillo, Ujú. y cuánto tiempo también tardan en tener esos comportamientos alternativos. Ujú. Claro, al final lo de cuánto tarda depende de muchísimos factores, ¿no? Claro, claro, por eso en este caso, más o menos, Ujú. Eso es como digo, fueron como 5 o 6 meses, o sea, esto muy es una bien. aproximación porque realmente no recuerdo bien, ¿vale? También por eso de que la consultante en algunos casos no pudo venir cada semana. Ujú. Sí, no, a veces pueden ser 5 meses, 3 meses o Claro, 18, o sea totalmente. que eso da igual, solo por centrarnos un poco. Ujú. Si quieres, pasamos a la segunda Sí. cadena. Ujú. Sí, esta es más breve, ¿no? Y claro, esta cadena me parece interesante por eso, ¿no? Porque vamos a ver cómo también una conducta que también es de rumia, la intervención es totalmente diferente, ¿no?
¿Qué ocurría en este caso? Cuando se ponía a hacer los deberes con su hijo, ¿no? O sea, ya el hacer matemáticas le provocaba una situación de tensión tanto a la madre como al niño. Esto se había un poco condicionado porque el fallar, ¿no? Cada vez que el hijo fallaba en algo, ¿no? Ella, bueno, le decía, ¿cómo has podido fallar esto? Esto es lo más sencillo del mundo. Entonces, claro, ya el simple hecho de fallar al niño le provocaba mucho malestar, ¿no? Gritaba, a veces se pegaba a sí mismo, como digo, ¿no? Y muchas veces decía, es que soy tonto, ¿no? Soy tonto. Entonces, claro, si su madre cada vez que falla dice estas verbalizaciones, el fallo se asocia con algo súper aversivo, ¿no? Y ya incluso la situación de ponerse a hacer matemáticas le generaba mucho malestar a ambos. ¿Qué ocurre? Cuando se daba esta situación, la madre empezaba a decirse a sí misma, oye, ¿por qué no sé resolver esto? ¿Será que no sirvo como madre? ¿Seré yo la que le estoy transmitiendo esto? Y se ponía a rumiar, ¿no? Un poco por buscar una explicación, ¿no? O sea, la función aquí es diferente a la otra cadena. Y claro, aquí la intervención no va tanto en, oye, vamos a generar una respuesta incompatible con la rumia, sino, oye, vamos a hacer un entrenamiento en resolución de problemas. Básicamente, vamos a afrontar esta situación. Entonces, claro, aquí eso es lo que decía antes de, oye, la importancia de ver qué función está cumpliendo esa conducta, ¿no? Ya que no siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, bueno, esto sería un poquito así la cadena, explicada resumidamente. Y bueno, también aquí importante de que la madre no solía elogiarle mucho. Y esto es interesante porque, claro, esto puede actuar como operación de establecimiento. Si yo no recibo muchos elogios, el decirme soy tonto, ¿no? Y que la madre le diga, oye, es que no eres tonto, ¿no? Fíjate que puedes hacerlo. Al final es mucho más reforzante, ¿no? Porque así, de esa manera, diciendo soy tonto, consigo como que en ese momento me halague. Entendedme. Entonces, bueno, eso es un poquito así la cadena por encima. Y nada, bueno, aquí un poco lo que hicimos fue eso. Oye, vamos a intentar resolver esta situación, ¿no? Y bueno, un poco lo que hicimos es explicar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Para que ella comprendiera. También lo que hicimos un poquito es, bueno, venga, vamos a aumentar elogios en el hogar, ¿no? No solo con relación a tu hijo, sino también con ella y su pareja, ¿no? Y también, bueno, aquí lo que hicimos es, vamos a, cada vez que el niño fallara y corrigiera, vamos a jugar, ¿no? O sea, metimos un juego que es el juego del micado, ¿no? Que es de sacar palitos y no moverlos, ¿no? Y porque, claro, antes cuando fallaba él se ponía, gritaba, se pegaba a sí mismo, pero al final no emitía la conducta de corrección y lo pasaba muy mal. Entonces, bueno, aquí metemos el juego, ¿no? De paso empezamos a asociar a hacer mates, no con algo tan aversivo, sino que jugamos, porque ellos no solían jugar, entonces todavía hace esto más reforzante, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que falles y corrijas, sacamos un palito del micado, ¿no? Incluso yo le dije a la madre, mira, al principio no vamos a decir que ha fallado, porque la palabra fallo genera mucho malestar, ¿no? Buscarme una palabra, ¿no? Y buscamos una palabra que a ellos les gustaba, que era la palabra strike, ¿no? Que para ellos, bueno, se reían con ella por algunas cosas. Y bueno, vale, fallas y va a decir, oye, vale, mira, fíjate, has cometido un strike, ¿no? Vamos a corrige y ahora sacamos un palito, ¿no? Y también yo fomentaba que la madre lo hiciera. Es decir, oye, que yo también cometo strike, ¿no? Y no pasa nada. Y el darle aquí una lectura diferente. Oye, mira, es un strike, pero fíjate, nos va a servir para corregir, nos va a servir para aprender. Entonces, como ir dándole otra lectura, ¿no? Por así decirlo. Y vamos, haciendo esto, las conductas problemáticas del menor fueron disminuyendo y el hacer matemáticas, ¿no? Se asoció con algo agradable. Y bueno, y también para acabar, porque claro, a mí también lo que me interesaba es que la palabra fallo la hemos dejado un poco de lado, pero es que este chico va a seguir escuchando la palabra fallo o equivocación en su vida y está condicionada muy, muy aversivamente, como que te provoca mucho malestar. Entonces, cuando ya afrontamos esta situación, dije, vale, como la palabra strike no ya está asociada con, o sea, provoca como que le gustaba mucho por esto del micado, cada vez que ya él fallaba, entenderme, en diferentes contextos, ¿no? Pues ahora vamos a usar la palabra strike, ¿no? Es como, oye, mira, fíjate, esto es como el strike, ¿no? Esto de equivocarte es como la palabra strike, o sea, como strike, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Al final, ¿para qué nos sirve esto? Y entonces un poco, he usado también esa palabra para asociarla con un poco la palabra fallo y que al final el chico no lo pasara tan mal por equivocarse, ¿no? Entonces, bueno,
al final el dejar claro de que al final lo que hay que hacer un poco aquí es cambiar la situación. No tanto el provocar una respuesta incompatible con la rumia, sino, oye, vamos a ver qué podemos hacer en esta situación. Vale, perfecto. Mm, Bueno, creo que has contado dos cadenas, ¿no? Que son muy interesantes de analizar porque, bueno, aquí en Mm, el podcast hemos resumido mucho, pero aquí hay un trabajo profundo que has hecho claro. tanto con la madre como con el hijo. Y ujú, quería preguntarte por obstáculos que encuentras a la hora de trabajar con la rumia en sesión, por ejemplo, en este caso, ujú, y qué cosas pueden ayudar aquí a darnos algunas pistas cuando intervenimos en casos de rumia tan potentes. ujú. De las primeras dificultades que te sueles encontrar en sesión en la que tú has mencionado antes de discriminativo, ¿no? Porque incluso hay veces de que la rumia está, o sea, ocurren tantas situaciones que los disparadores son enormes, ¿no? O sea, son muchísimos, ¿no? En este caso sí, había el disparador este más frecuente de ¿y si me quedo embarazada?, ¿no? En este caso, con el caso de quedarte embarazada, a la vez en muchos casos es complejo porque, claro, la conducta ha ocurrido en tantas situaciones que los disparadores son muchísimos. Entonces, incluso ponerte a identificar todos los disparadores es una gran inversión de tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto coste-beneficio? Entendedme, Mm, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una complicación. También el, el mero hecho de, vale, ponte a hacer una respuesta que sea compatible con la rumia, esto parece muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. O sea, a los consultantes le cuesta y yo lo entiendo. O sea, yo también a veces, muchas veces rumio, ¿no? Y ostras, digo, es que me cuesta mucho, ¿no? mm. Entonces creo que incluso es más complejo a veces que a lo mejor, o así lo percibo yo, que a lo mejor dejar de hacer, no sé, una conducta de comprobación de lanzar un mensaje al móvil, ¿no? Por así decirlo. Mm. Entonces, claro, el Pa- poner en práctica, sí, No, que digo que es muy complicado, ¿no? Y lo has sí, explicado súper bien a la hora de diferenciar cuando la rumia pues se está dando y tenemos que aprender a identificarla y derivarnos nuestro comportamiento a otra cosa. Y cuando ujú, la rumia se puede trabajar desde el contexto, ¿no? Que en muchas ocasiones claro, personas están infelices en una relación, en un trabajo y comienzan a rumiar y nuestro trabajo de darnos cuenta de cómo está todo dispuesto para valorar si es que el problema no está en el sitio, no está en la rumia, sino en el sitio, ¿no? ujú, O en nuestra resolución de problemas y demás. Me parece un trabajo muy complicado, ¿no? Y en este caso lo has hecho muy bien. ujú. No, muchísimas gracias. Y creo que lo que has dicho es bastante interesante, ¿no? Estamos un poco también en lo mismo, en oye, ¿qué función está teniendo, no? Al final no es, oye, venga, no te rayes, vamos a ver qué hacer para no rayarte. Al final, a lo mejor lo que tú dices, si estoy en un contexto que es muy aversivo para mí, a ver, es Claro. que a lo mejor es o sea, adaptativo, entenderme, es que a lo mejor el rumiar en este sentido, ¿no? Es un poco una alarma, alerta, entenderme de, ostras, tengo que hacer algo, ¿no? En este sentido. Ujú. Ujú. Muy Ujú, bien. Claro, es como cuando hablamos de conducta depresiva, pues la persona está intentando adaptarse a su contexto donde no tiene claro, tanta estimulación. Es un poco parecido a lo que estás comentando. claro, sí, claro, totalmente. Ujú. Ujú. Qué bueno. Bueno, has comentado muchas cosas. Seguramente algunas personas se hayan quedado con algunas dudas porque es un caso que es bastante extenso y que da para mucho. Pero si estamos llegando casi al término final, si alguien te quisiera preguntar algo sobre el caso, ¿dónde te podría encontrar, Isa? Pues mira, estoy por Instagram como Isabel Marchal / psicología. Y bueno, también ahí tengo mi web y bueno, me pueden contactar a WhatsApp o al correo. También, bueno, puedo dejar mi correo por aquí, no tengo problema, ¿no? Que es isabelmarchal18@gmail.com. Entonces, yo sé que es un caso bastante extenso, no sé si lo he podido explicar del todo bien en el tiempo Sí. que había, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, yo estaría encantada de resolverla. Estupendísimo. Pondremos todos esos datos en la web y nosotros nos veremos dentro de, creo que unos 20 días más o menos nos veremos en Sevilla. Qué bueno, qué guay poder veros y desvirtualizaros. Qué guay, qué guay. Pues comentaremos Sí, va a estar muchas guay. cositas cuando nos veamos. Y nada, Ujú, muchas gracias por este ratito, Isa. ujú. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Muchas Y gracias. bueno, muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí con nosotros de nuevo una semana más. La semana que viene hablaremos del TDAH en primera persona
con José Luna, un temazo. Y nada, recordaros rápidamente que tenemos el congreso online los días 2, 3 y 4 del mes que viene y que nos vemos en Sevilla en 20 días. Así que tenemos toda esa información por las redes y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iVoox, en iTunes y también en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.